nervioso central, específicamente la infección parasitaria de neurocisticercosis. El grupo está conformado por Daniela Gil Mira, Eric Joan Córdoba, Jason Chaverra y yo, Juan Camilo Areiza. Entonces, iniciemos. Este es el contenido. Bueno, entonces la exposición obviamente la vamos a dividir en dos partes. Vamos a iniciar hablando de neurosífilis y luego vamos a terminar con neurocisticercosis. Entonces, este es el contenido que vamos a llevar a cabo, que vamos a desarrollar durante la parte de neurosífilis. Siguiente. Entonces, bueno, para empezar, sabemos que la sífilis es una infección crónica generalizada que es causada por la bacteria Treponema pallidum, que ocasiona una enfermedad que es la sífilis, que se caracteriza porque es una enfermedad con episodios de actividad y latencia. La enfermedad aparece, hace manifestaciones clínicas, luego se entra a un estado de latencia y así. Ahorita vamos a ver un poquito mejor. Y entonces la bacteria Treponema pallidum es una espiroqueta, que es una bacteria grande, es larga, puede medir hasta 15 micras, tiene unos endoflagelos que le permiten desplazarse, y algo que tenemos que recordar nosotros como clínicos es que esta bacteria no se puede cultivar en la clínica porque requiere pues se necesitan unos requerimientos especiales para el medio de cultivo que no son tan frecuentes de tener en la práctica en los laboratorios. Entonces sí se puede cultivar la bacteria, pero es más para fines investigativos. La vía de transmisión, recordemos que es contacto directo con una lesión de una persona que tenga la infección. Casi siempre es durante relaciones sexuales. Digo casi siempre porque no es exclusivamente esta forma. Se han descrito formas de contacto incluso con los dedos, y también hay contacto, pues ahí también se contagian las personas por medio del contacto con los dedos. Entonces no es solamente algo sexual, y también se puede transmitir vía sanguínea o una transmisión vertical, que sería sífilis congénita de la madre al feto. Siguiente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la sífilis y la neurosífilis, en el siglo pasado, la primera mitad del siglo XX, era una enfermedad muy frecuente. ¿Por qué? Porque no habían antibióticos. Entonces era muy frecuente esta, y tampoco habían, pues, por ejemplo, tantas medidas pues a la hora de tener relaciones sexuales como los preservativos. Entonces las personas se contagiaban mucho y era muy frecuente verla, e incluso muchos la recuerdan porque le dio a muchas personas importantes en la historia. Ahí vemos en las imágenes, en los extremos, que le dio a grandes músicos como Beethoven, Mozart, Paganini, entre muchos otros. Era una enfermedad muy frecuente, pero con la llegada de los antibióticos a mediados del siglo pasado, los casos han disminuido notoriamente. En una comparación, si comparáramos los casos de antes de los antibióticos a después de los antibióticos, en Estados Unidos los casos han disminuido hasta en un 95%, o sea que es una disminución bastante grande. Sin embargo, obviamente es una enfermedad que todavía se ve. En el mundo se diagnostican más de 5 millones al año, principalmente en países de bajos recursos. Eh, en 2015, en Estados Unidos se reportaron 23.000 casos, de los cuales 70% eran en hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, y de estos casi el 50% padecía VIH. Eso es un hallazgo llamativo, ya que es común pues que en los reportes de incidencia anuales de los casos de sífilis, es común que sean hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y en 2002 en Latinoamérica se reportaron 471.000 casos en mujeres y 466.000 casos en hombres. Entonces la relación hombre-mujer es muy parecida. Y ya en cuanto a neurosífilis, antes, cuando no habían antibióticos, que se le conoce como la era preantibióticos, los casos de neurosífilis eran hasta un 35%. Sin embargo, ahora es rarísimo, pues no es rarísimo, pero es mucho más raro ver manifestaciones de neurosífilis. Es más que todo en pacientes inmunosuprimidos, pero igual las podemos encontrar durante nuestra práctica clínica, entonces hay que conocerla. Siguiente, Dani. Entonces, bueno, recordemos la historia natural de la sífilis rápidamente. Recordemos que es una enfermedad, que es una infección crónica, y que es una infección crónica que tiene unos estadios, que son tres estadios. El primero, sífilis primaria, es cuando se da cuando hay contacto directo con una lesión de una persona que está infectada y aparece una lesión ulcerativa, solitaria, indolora, de base clara,
que aparece 2 a 3 semanas después del contacto con una persona que estaba infectada. Es lo que se conoce como chancro y comúnmente entonces aparece en el pene y en la cavidad vaginal. Y hay un problema con esto, y es que como es indolora y además sin tratamiento puede resolver espontáneamente, el paciente no suele consultar mucho en este estadio de la enfermedad. Entonces la enfermedad, luego de alrededor de 3, 6 semanas, progresa a otro estadio que sería la sífilis secundaria, que ya lo que vamos a encontrar en este estadio son principalmente manifestaciones dermatológicas. El paciente puede tener manifestaciones generales como mialgia, cefalea, fiebre, pero lo principal son manifestaciones dermatológicas. Sabemos que la sífilis es conocida como la gran simuladora, la gran imitadora, porque la presentación, sobre todo en piel, puede ser muy variable, pero típicamente se ha descrito un rash que es indoloro, macular de 1 a 2 centímetros, rojizo o color cobre y con compromiso de palmas y plantas. Es muy importante recordar el compromiso de palmas y plantas porque no son muchas las enfermedades o las manifestaciones dermatológicas que den un rash en palmas y plantas, entonces esto nos puede servir para el diagnóstico y algo entre comillas positivo, al menos para nosotros desde el punto de vista clínico, es que en este estadio los pacientes sí consultan más fácil porque ellos se notan los cambios en la piel y consultan. Sin embargo, si el paciente no consultara y no recibiera tratamiento, este estadio, esta manifestación dermatológica también puede resolver espontáneamente. Y los pacientes entran entonces en un estadio de latencia, un periodo de latencia en el que el paciente va a continuar infectado, va a tener la infección todavía del treponema pallidum, pero hay ausencia de manifestaciones clínicas. El paciente no tiene nada de síntomas, está infectado, pero no tiene síntomas. Y así puede durar días, meses, años, hasta décadas. Listo. Entonces, ¿por qué les estoy hablando por qué es importante que recordemos estos estadios de la sífilis como la enfermedad general? Porque la neurosífilis, o sea, compromiso del sistema nervioso central por el treponema pallidum, puede aparecer en cualquier estadio de la sífilis. Es decir, es una falacia pensar que las neurosífilis es únicamente una manifestación tardía de la sífilis. No, la neurosífilis puede aparecer en cualquier estadio de la sífilis. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Siguiente. Entonces, neurosífilis. ¿Cuándo hablamos de neurosífilis? Cuando hay invasión del treponema pallidum al sistema nervioso central. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay invasión del treponema pallidum en el sistema nervioso central? Cuando vemos cambios en el líquido cefalorraquídeo, es que nos damos cuenta de ello. ¿Qué cambios? Vamos a ver pleocitosis, aumento de proteínas y un BDRL, que ahorita vamos a ver del diagnóstico, pero todos sabemos pues que el BDRL sirve para diagnosticar sífilis, por un BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. Ahí hablamos de que hay neuroinvasión, de que hay neurosífilis, sea que el paciente tenga síntomas o no. Listo. Sea que el paciente tenga síntomas o no. Si hay neuroinvasión, eso es neurosífilis, sería neurosífilis asintomática. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ven unos cuadritos, ¿cierto? Entonces, quiero que sigamos los cuadritos. Yo les voy a ir diciendo en cuál nos paramos para que entendamos algo muy importante sobre la neurosífilis, que es muy importante que nos quede muy claro. Entonces, el primer cuadrito, miren, dice que hay la neuroinvasión, o sea, la presencia de treponema pallidum en líquido cefalorraquídeo excede el número de pacientes que los que hacen síntomas. O sea, ¿cómo así? Eh, el treponema pallidum llega en algunos pacientes hasta en un 40% de pacientes que tienen sífilis al sistema nervioso central, ¿cierto? Digamos que 10 pacientes hicieron neuroinvasión, digamos que 10 pacientes hicieron neuroinvasión y tienen treponema pallidum en el sistema nervioso central, pero sin síntomas, ¿cierto? Simplemente les hicieron un estudio en el líquido cefalorraquídeo y vieron que hay neuroinvasión, pero no tienen síntomas, ¿cierto? De esos 10 pacientes, ya en el segundo cuadrito, el 70%, o sea, 7, hacen una resolución espontánea del treponema pallidum del sistema nervioso central. De un momento a otro lo sacan, él desaparece, resuelven espontáneamente la neuroinvasión, ¿cierto? Entonces no van a tener ningún tipo de síntomas ni nada. Sin embargo, ya parándonos en el tercer cuadrito, el 30%, o sea, 3 de esos 10 pacientes,
no van a hacer esa resolución espontánea del treponema pálido en el sistema nervioso central. La neuroinvasión va a persistir, o sea, el treponema pálido va a persistir en líquido cefalorraquídeo y esos pacientes van a tener riesgo a futuro, sea meses, años o décadas después, de hacer síntomas neurológicos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos pacientes que tienen riesgo de no resolver espontáneamente la neuroinvasión? Pacientes que tienen una cepa bacteriana muy patológica, pacientes que tienen diagnóstico de VIH o alguna inmunosupresión, o los pacientes que al momento de que hacen la primera neuroinvasión tienen muchos cambios en el líquido cefalorraquídeo, muchas anormalidades. Eh, bueno, primero, si alguien tiene una duda acá, me puede interrumpir en este pedacito porque me parece muy importante que entiendan esto que les acabo de explicar. Entonces, si tienen una duda, tranquilos, en este punto me pueden decir, no tienen que esperar hasta el final. Bueno, entonces ya entendiendo esto, entendiendo que uno, la neurosífilis no es únicamente una manifestación tardía de la sífilis, sino que puede aparecer en cualquier estadio y que hay muchos pacientes que van a hacer neuroinvasión, pero que solamente el 30% de estos van a llegar a ser síntomas. Eso podría llevarnos a crear, o sea, a preguntarnos entonces si a todo paciente que tiene diagnóstico de sífilis o manifestaciones de sífilis, sea el estadio que sea, le deberíamos estudiar el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Porque ya vimos que muchos hacen neuroinvasión, pero no es así. No a todos los pacientes les vamos a estudiar el líquido cefalorraquídeo solo porque tengan sífilis, ¿cierto? Hay unos criterios que más adelante vamos a ver a qué pacientes le estudiamos el líquido cefalorraquídeo, pero de una vez les adelanto que no. ¿Por qué no le estudiamos el líquido cefalorraquídeo a todos? Porque como ven en el segundo cuadrito, el 70% hace resolución espontánea, entonces no tiene sentido uno ponerse a buscar algo que si lo encontrara la mayoría de pacientes lo va a resolver solo. Siguiente, siguiente. Entonces, acá está un resumen de lo que les he hablado hasta ahora. Tenemos que hay una primoinfección de treponema pallidum, ¿cierto? Que en cualquier estadio de la enfermedad se puede dar la neuroinvasión, ¿cierto? Que el 70% de los pacientes va a resolver espontáneamente esa neuroinvasión, pero el 30% no la va a resolver y va a tener riesgo de que en meses, años o hasta décadas desarrolle síntomas neurológicos. Entonces, esos pacientes son los que van a tener neurosífilis sintomática. La neurosífilis sintomática se divide en neurosífilis sintomática temprana, que da de meses, de semanas, meses a años, o neurosífilis sintomática tardía, que da de años a décadas. Entonces, vamos ahora sí a discutir estos cuatro tipos de manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes con neurosífilis sintomática. Vamos a empezar con la neurosífilis sintomática temprana, o sea, el lado izquierdo del cuadrito, el lado izquierdo para nosotros, y vamos a empezar con meningitis sintomática. Siguiente. Entonces, la meningitis sifilítica sintomática temprana es compromiso, o sea, neuroinvasión, compromiso del sistema nervioso central por la treponema pallidum, que involucra inflamación difusa de las meninges, ocasionando manifestaciones clínicas típicas de meningitis aséptica. Ocurre más frecuentemente, en promedio, un año después de la primoinfección y el 7% de los pacientes tienen manifestaciones de sífilis secundaria, o sea, el rash que les mostré ahora. Entonces, ¿qué van a tener estos pacientes? Vamos a verles manifestaciones de meningitis, dolor de cabeza, rigidez de cuello, náuseas, vómito, etcétera. Vimos la presentación de meningitis esta semana. En estos pacientes se han visto hallazgos comunes como papiledema, convulsiones, confusión y también pueden tener neuropatía de pares craneales. Pueden tener neuropatía del séptimo par, del octavo, del sexto y del segundo en ese mismo orden de frecuencia. También es importante saber que los pacientes se pueden presentar únicamente con una manifestación del segundo del segundo par. Entonces pueden llegar con alteraciones de la visión o también alteraciones de la audición de forma aislada para que tengamos en cuenta. Siguiente, Dani. Y también esa meningitis puede llegar a comprometer la médula espinal, dando un síndrome que se conoce como meningomielitis, y esa meningomielitis lo que va a ocasionar en el paciente
es debilidad espástica de las piernas, pérdida de control de los esfínteres, pérdidas sensitivas y atrofia muscular. Siguiente, Dani. Y por último, también hay una forma de presentación de esta meningitis que se conoce como meningitis gomatosa, que es una inflamación muy localizada que va a generar esta imagen que ven ahí en una resonancia, que es muy similar a un tumor y se podría confundir con un tumor. Siguiente. Entonces, esta forma de meningitis en neurosífilis gomatosa, que simula mucho un tumor, aquí les traigo un caso clínico para que lo revisen, que pues me parece muy interesante, porque es un paciente que llegó con síntomas visuales, tenía disminución de la agudeza visual muy marcada, y este paciente, cuando le hicieron esa resonancia, pensaron que era un tumor, vemos ese patrón de popcorn, y le hicieron una biopsia y vieron que en realidad era neurosífilis gomatosa. Entonces ahí les dejo el caso, ahí está la referencia, lo pueden buscar, es muy, muy interesante. Siguiente, Dani. Siguiente, siguiente. Ahí. Entonces, listo. Ya vimos meningitis sintomática. Estamos en las manifestaciones tempranas. Ahora vamos a ver sífilis meningovascular, que es otro modo de presentación de neurosífilis temprana. Siguiente. Entonces, la sífilis meningovascular consiste en endarteritis ocasionada por el treponema pallidum de los vasos de cualquier lugar del sistema nervioso central, ocasionando trombosis e infarto cerebral. O sea, produce un ACV isquémico que puede ser en cualquier vaso del sistema nervioso central, sean vasos pequeños, sean vasos grandes, puede ser en cualquiera. Un ACV isquémico, ¿cierto? La mayoría de pacientes tienen entre 30 y 50 años y el promedio de que ocurra en los pacientes que ha ocurrido esta forma, pues esta sífilis meningovascular es de 7 años después de la primoinfección. Entonces, como aún se ve, los síntomas van a depender de la arteria que comprometa el ACV. Cierto, entonces, se ha descrito que la arteria más comúnmente afectada por la sífilis meningovascular es la arteria cerebral media. Entonces, los síntomas que vamos a encontrar en estos pacientes que hacen ACV de la arteria cerebral media van a ser hemiplegia, hemianestesia, hemianopsia, afasia, y esos pacientes se ha descrito que antes de que hagan el ACV tienen síntomas prodrómicos, o sea, síntomas días o semanas antes de que hagan el ACV, que podrían ser sugestivos, que sería cefalea, marea, insomnio y cambios de personalidad. Siguiente. Entonces, aquí este caso, muy resumido, se los quiero mencionar, me disculpan mucha letra, lo voy a leer porque me parece muy interesante, ya que sirve como para que miremos que lo que les he contado ahora y lo que hemos visto hasta ahora realmente pasa en la vida real, es un caso real, entonces lo voy a leer. Hombre de 46 años de edad con antecedente de VIH, ya vemos que eso es un poquito de riesgo para que haga síntomas de neurosífilis, presenta dolor de cabeza y fotofobia de 2 meses de evolución. 2 a 3 semanas antes del inicio, notó un rash escamoso con compromiso de palmas y plantas. Al examen físico tenía rash en el tronco, dorso del pie y además tenía una erosión de 2 milímetros rodeada de edema en la superficie del dorso del pene. Le hicieron pruebas diagnósticas de sífilis, que las vamos a ver ahora, y dieron positivas. Le estudiaron el líquido cefalorraquídeo y vieron que había BDRL reactivo. Entonces, ¿qué dijeron? Tiene neurosífilis, meningitis sifilítica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene neuroinvasión, tiene dolor de cabeza, tiene fotofobia. Entonces dijeron, a este paciente tiene neurosífilis, meningitis neurosífilis, por neurosífilis, entonces le iniciaron tratamiento. Pero, ¿qué pasó? 5 días después del tratamiento, el paciente desarrolló confusión y hemiparesis del lado izquierdo. Le hicieron una resonancia con un patrón de difusión y mostró una difusión restringida en el territorio de la arteria cerebral media derecha y compromiso bilateral de los territorios de la arteria cerebral posterior. Siguiente, Dani. Entonces, aquí vemos la resonancia que le hicieron al paciente. Es una secuencia de difusión y vemos que hay disminución de la difusión en territorio del tálamo izquierdo, de los ganglios basales derechos y en el lóbulo occipital. Entonces, miremos que ese paciente inicialmente tenía neurosífilis, meningitis sifilítica
Y luego desarrolló el ACV isquémico que les acabo de mencionar, que es común de la arteria cerebral media. Es un caso real, entonces mire que nos podríamos encontrar con este tipo de casos en nuestra práctica clínica. Siguiente. Entonces, listo. Chuleado, ya vimos, neurosífilis sintomática temprana, que es el lado izquierdo, pues. Ahora vamos a ver neurosífilis sintomática tardía, que son dos, paresia general o demencia sifilítica, también se conoce así, y tabes dorsal. Siguiente. Entonces, la demencia sifilítica, voy a partir explicándola, citando a este autor que se llama Marret, que es un doctor que estudió mucho, mucho la neurosífilis en la época preantibióticos, en la primera mitad del siglo pasado. Entonces, es un doctor que escribió mucho sobre eso y él dijo, aprende demencia sifilítica en todos sus aspectos y sabes todo sobre psiquiatría. Entonces, ¿cómo así? A la sífilis no solamente le basta con ser la gran imitadora en piel, sino que también es la gran imitadora en síntomas psiquiátricos, también es la gran imitadora en psiquiatría, porque la forma de presentación de estos pacientes con demencia sifilítica es muy, muy, muy variable. Entonces, es muy variable cómo se presentan los pacientes, pero ya he visto que hay un patrón más o menos común entre que se va desarrollando el paciente con las manifestaciones clínicas. Entonces, siguiendo las flechitas azules que hay ahí, primero los pacientes presentan pérdidas de memoria y cambios de personalidad y el juicio alterado. Luego los pacientes con el tiempo van progresando y empiezan a hacer síntomas psiquiátricos. ¿Cuáles síntomas psiquiátricos? Muchos. Pueden tener manías, pueden tener depresión, pueden tener trastorno afectivo bipolar, pueden tener psicosis, es muy variable. Y finalmente los pacientes progresan, se tornan inmóviles y pierden el control de los esfínteres. Al examen físico, estos pacientes van a tener una pupila de Argyll-Robertson, que es una pupila que es pequeña, que no reacciona a la luz, pero que sí reacciona a la convergencia y que no responde a midriáticos. Esa es la pupila de Argyll-Robertson. Y también los pacientes van a tener hipotonía facial, temblor de intención en la cara y reflejos miotendinosos anormales ausentes. Entonces, siguiente, Dani. Bueno, aquí también traigo un caso cortico, también lo voy a leer, sobre un paciente con demencia sifilítica para que miren que esto de verdad que no lo podemos encontrar. Hombre de 36 años, sin antecedente de VIH, presenta desde hace 18 meses cambios de comportamiento y alteraciones cognitivas. Ha tenido una misma pareja sexual del mismo género hace 11 años y no tiene historia de ITS. Él ha sido siempre muy tímido y ahora es más extrovertido, entonces ahí vemos cambios en la personalidad. Ha tenido problemas para la memoria y para encontrar palabras. Cerca de 3 meses del inicio fue despedido de su trabajo como técnico de laboratorio por pobre desempeño y consultó al psiquiatra que le diagnosticó depresión. Además, el psiquiatra le hizo exámenes, pues le hizo de líquidos, le hizo exámenes pues, generales y vio que tenía sífilis, le hizo diagnóstico de sífilis y le estudió el líquido cefalorraquídeo y vio que había neuroinvasión. Entonces, el paciente le diagnosticaron demencia sifilítica, porque miren el progreso que el paciente tuvo. Siempre era tímido y ahora es más extrovertido, o sea, cambios de personalidad, tuvo problemas de memoria, lo echaron del trabajo por pobre desempeño, o sea, él estaba mal cognitivamente y entonces tenía demencia sifilítica. Siguiente. Dani. Listo. Y por último, la última manifestación de neurosífilis sintomática tardía es la tabes dorsal. Es la manifestación que ocurre con mayor tiempo después, aparece muchos años después, un promedio de 21 años después de la primoinfección. Ocurre por compromiso de los cordones posteriores y raíces nerviosas medulares. Y los síntomas, entonces, al haber compromiso de los cordones posteriores son dolores lancinantes, que son dolores que se caracterizan por ser en la espalda, en las extremidades, parestesias y crisis gástricas, o sea, epigastralgia, náuseas, vómito. También los pacientes tienen ataxia sensorial progresiva, que la ataxia es la pérdida de la propiocepción. Entonces los pacientes se vuelven, eso es muy incapacitante porque los pacientes se vuelven, entre comillas, torpes porque pierden la propiocepción y alteración de esfínteres.
Al examen físico les vamos a ver alteración de la sensibilidad táctil y vibratoria, pérdida de los reflejos miotendinosos y pupila de Argyll-Robertson, que ya les mostré cuál es. Entonces, ahí también les dejo un videito muy cortico de un paciente con, ¿cómo sería un paciente con ataxia? O sea, con pérdida de la propiocepción, cómo sería la marcha. Uno le puede evaluar el test de Romberg y va a ver cómo tiene inestabilidad. Ahí lo ven después. Y ya entonces eso sería la parte de manifestaciones clínicas de neurosífilis sintomática. Ya el compañero Jason les va a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento de neurosífilis. Buenos días, compañeros. ¿Escuchan? Sí, Jason. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Listo. Entonces, vamos a iniciar hablando en este caso sobre el diagnóstico de la neurosífilis que nos venía comentando el compañero Juan Camilo. Para el diagnóstico de la neurosífilis es muy importante que nos hagamos una pregunta porque como Camilo lo viene exponiendo, el paciente tuvo que tuvo que haberse expuesto anteriormente a la sífilis. Entonces la pregunta principal que nosotros nos tenemos que hacer en este caso es si el paciente tiene o no el antecedente de la sífilis. Entonces ya luego de que yo me hago esta pregunta, pues obviamente la idea es saber cómo voy a identificar si el paciente tuvo o no este antecedente de la sífilis y para ello lo primero que nosotros hacemos es un tamizaje, ¿cierto? El tamizaje tradicionalmente se realiza utilizando una prueba no treponémica. Más adelante, en unos algoritmos que les voy a mostrar, vemos que aunque tradicionalmente iniciamos con una prueba no treponémica, tenemos algunos algoritmos que han cambiado esto con la intención de evitar los falsos positivos o incluso los falsos negativos, como los en la imagen. El problema de las pruebas no treponémicas es que estas pruebas suelen activizarse con el tiempo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente, porque aunque Camilo nos decía que la neurosífilis se puede presentar en cualquier estadio, es más común que presente de manera tardía. Incluso si vemos el caso clínico de este último paciente que tenía 11 años con su pareja y la pareja no salió reactiva para sífilis, es decir, que el contagio había sucedido hace muchísimo tiempo. En estos pacientes suele en algunos de los casos negativizarse el resultado de la prueba no treponémica y precisamente por eso es que se han expuesto algunos algoritmos para evitar como estas falencias. Entonces, ¿por qué se negativiza la prueba? Es como una pregunta que le queda a uno ahí como en el limbo. Entonces, resulta y pasa que cuando se realiza la prueba, durante el proceso, cuando la sífilis ya es muy tardía, comienza a suceder un efecto que se llama efecto prosona. Y ese efecto prosona consiste más que todo en que comienzan a aparecer estos falsos negativos debido a que hay un exceso de anticuerpos en el suero donde se está tomando la prueba. Y entonces este exceso de anticuerpos lo que va a hacer es impedir que se visualice la floculación positiva. La floculación positiva es como la formación o que se pueda detectar de alguna u otra manera la presencia del anticuerpo, ¿cierto? Que estamos buscando por medio de la prueba. Y a pesar de que esto suele presentarse en los estadios más tardíos, una referencia nos indicaba que también podemos encontrar el efecto prosona en estadios tempranos, ¿cierto? Más o menos en el 2% de los casos podemos encontrar este efecto en la sífilis primaria tardía y también podemos encontrarlo concomitante o presentándose al mismo tiempo con un secundarismo sifilítico. Lo que les traigo en la imagen es para que veamos algunas de las pruebas que tenemos en estos momentos para poder realizar este tamizaje eh, para encontrar si el paciente tuvo o no el antecedente de sífilis, sí, el antecedente de sífilis. Entonces tenemos pues la de IEA, que es lo mismo pues que la ELISA, solo que en inglés, digamos que cuando hacemos la traducción al español es la prueba de inmunoanálisis de absorción, que es una prueba que se encarga más que todo como de la detección de anticuerpos en la sangre. Entonces tenemos también la prueba de la TTPA, que más que todo es una prueba que nos mide la capacidad de la sangre para coagular. Tenemos los BDRL, que es un examen muy conocido por nosotros, entre otros que iremos explicando poco a poco. Dani, ¿lo puedes pasar, por favor? Listo. Entonces, las guías nos propone a nosotros realizar unos algoritmos, perdón, que nos van a permitir llegar al diagnóstico del paciente.
Entonces, en este caso, este algoritmo es como el paso a paso que nosotros realizamos para poder llegar al diagnóstico. Voy a iniciar con el algoritmo tradicional, que precisamente es el algoritmo que en este caso la Organización Panamericana de la Salud nos pide que sigamos utilizando, a pesar de que tanto la Organización Panamericana de la Salud como el Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades nos han expuesto otros algoritmos que lo vemos ahí en la imagen. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es utilizar un método no treponémico. Entonces, sabemos que este método no treponémico es el encargado de encontrar específicamente los anticuerpos contra el treponema pallidum, que ya nos los comentaba Juan Camilo. Entonces, tenemos pruebas como el BRL y el LPL. Entonces, realizamos la prueba y después de realizar la prueba vamos a tener obviamente un resultado. Si el resultado es no reactivo, nosotros en el tradicional, en el algoritmo tradicional, de manera inmediata descartamos que el paciente en esos momentos tenga una sífilis o que en algún momento se haya contagiado con sífilis. Sin embargo, si sale reactivo, para evitar los falsos positivos que veíamos en la imagen que me faltó decirles, que se considera verdaderamente positivo cuando tenemos doble reactividad en dos pruebas diferentes y falsamente positivo cuando tenemos una sola reactividad en dos pruebas treponémicas diferentes. Entonces, en este caso, cuando ya el paciente nos dio la prueba inicial, que fue una prueba no treponémica reactivo, nosotros lo vamos a confirmar. Y ya no lo vamos a confirmar con una prueba igual, tenemos que confirmarlo con una prueba completamente diferente. Entonces, si al inicio utilizamos una prueba treponémica, en este caso vamos a utilizar, perdón, una prueba no treponémica, en este caso vamos a utilizar una prueba treponémica. Y ya ahí sí, según el resultado que nos dé esta prueba, definimos si el paciente, si es negativo, en estos momentos no está cursando con una sífilis, o si es positivo, entonces hacemos el diagnóstico definitivo. Las guías como tal, estas organizaciones que les mencioné anteriormente también nos proponen un algoritmo alterno, que es el algoritmo reverso. Este algoritmo reverso es como la unión, es como una adición a este algoritmo tradicional. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya en el tradicional iniciamos realizando un método no treponémico. En el algoritmo transverso, nosotros no vamos a iniciar utilizando un método no treponémico, sino un método treponémico. Y en este caso, según el resultado, si es negativo, lo descartamos completamente. Si el primero es negativo, descartamos que el paciente tenga sífilis, pero si él es reactivo, entonces vamos a realizar ahora sí el proceso, el método no treponémico. Según el resultado, si es positivo, nosotros confirmamos definitivamente la presencia de sífilis en ese paciente, ya sea en ese momento o en el pasado, y si es no reactivo, nosotros no la vamos a descartar todavía. En el método reverso, las guías nos dicen, espérese, a pesar de que le salga ya 2 veces negativo, vamos a hacer otra vez una prueba treponémica, para confirmarlo. Y si luego de realizar esta prueba treponémica sale negativo, entonces ahora sí, digamos que de alguna u otra manera lo descartamos por completo. Pero si le sale positiva la prueba, entonces en este caso sí vamos a confirmar definitivamente que el paciente está cursando con una sífilis, ya sea en ese momento o que en algún momento tuvo contacto con el treponema pallidum. Dani, si quiere lo puedes pasar. Listo. Entonces, no sé si recuerdan que Juan Camilo nos hablaba de que habían unos criterios para poder llevar al paciente a punción lumbar. Más adelante vamos a hablar de esos criterios, pero en esta diapositiva lo que les quise traer fue la unión del algoritmo con la posibilidad o no de realizarle punción lumbar a este paciente. Entonces, ¿cómo decimos que realizamos o no la punción lumbar? La primera pregunta que nos hacemos. Entonces, lo que vamos a interpretar de esta imagen es que luego de realizar el método treponémico, ¿cierto? Y si el resultado es positivo, nosotros como médicos debemos evaluar la presencia o no de signos o síntomas neurológicos subjetivos de la neurosifilia. Camilo estuvo hablando un poco al respecto. Y ya si el paciente tiene alguno de estos síntomas, entonces lo que vamos a hacer es realizar pues, la punción lumbar. En los casos que el paciente no tenga ninguno de estos síntomas, entonces en ese caso vamos a realizar otro proceso. Vamos a realizar una prueba, en este caso sería la RPR, y si el resultado de la prueba nos da con un DIL en 32
o si, por ejemplo, el paciente sale con CD4 menores de 350, o si es un paciente VIH, o si es un paciente VIH sin síntomas. Entonces, dependiendo de esto, vemos si hacemos o no la punción lumbar. Cuando el paciente salió asintomático, pero salió con EPR mayor de 1 en 32 días, salió con un CD4 menor de 350, entonces no hacemos la punción lumbar. Pero sí, teniendo en cuenta lo anterior, el paciente es un paciente VIH sin una terapia antirretroviral, nosotros hacemos la punción lumbar para poder confirmar, ¿no?, si el paciente tiene la neuroinvasión, que era de la que nos hablaba Juan Camilo. Listo, podemos pasar a la otra, por favor. Ahora vamos a hablar de las indicaciones, entonces, para poder dar esta punción lumbar. Entonces, primero, que el paciente se encuentre en cualquier estadio de la sífilis, ¿cierto? Ya sea con síntomas o signos neurológicos o incluso oftalmológicos, como nos lo mencionaba el compañero Juan Camilo, que tengamos la evidencia de la sífilis terciaria, ¿cierto? Que comprometa síntomas, otros sistemas, perdón, que el paciente en cualquier estadio, se encuentre en cualquier estadio de la sífilis ya con falla en el tratamiento, que más adelante lo vamos a hablar. Ahí hablamos de tratamiento, yo les voy a dar toda la información al respecto, que el RPR nos haya dado mayor de 1 en 32 días, que el paciente con coinfección de sífilis, pues que tenga sífilis y al mismo tiempo tenga el VIH, o que sea un paciente que tiene VIH, tiene CD4 mayores de 350, pero que también sea un paciente VIH que no tiene tratamiento antirretroviral. Estas son las indicaciones para poder realizar la punción lumbar. Por eso Juan Camilo nos especificaba que no a todos los pacientes se les lleva a punción lumbar. Listo. Ya entonces vamos a entender, en este caso, teniendo en cuenta la neurosífilis asintomática o la neurosífilis sintomática, si de alguna u otra manera vamos a realizarla o no. Entonces acá tenemos los criterios de diagnóstico de neurosífilis, y en estos criterios de diagnósticos tenemos dos situaciones. En la primera, que es la de la neurosífilis asintomática, entonces existen específicamente 5 criterios. Primero, que la prueba sérica treponémica me haya salido reactiva. Segunda, que el BDRL o la prueba treponémica reactiva haya salido reactiva en el líquido cefalorraquídeo, que el paciente, en el caso de los pacientes que no tienen VIH, entonces que tenga en el líquido cefalorraquídeo leucocitos mayores a 5 o incluso proteínas mayores a 45. En el caso de los pacientes con VIH, entonces tenemos varias situaciones. Tenemos un paciente con VIH y con CD4 menores de 200. También tenemos otra situación en la cual el paciente está en terapia antirretroviral, está indetectable, y en este caso tenemos un líquido cefalorraquídeo con leucocitos mayores a 5. Tenemos otro caso con pacientes VIH en el cual ya los CD4 van a estar no menores de 200, sino mayores de 200, la carga viral va a estar detectable, o también puede ser un paciente que no tenga manejo antirretroviral y que, a pesar de que no tiene manejo antirretroviral, entonces tienen el líquido cefalorraquídeo, la prueba treponémica positiva y unos leucocitos mayores de 20. En el caso de la neurosífilis sintomática, si son solo 3 indicativos o criterios, y es que tenga una prueba sérica treponímica reactiva, que aparte de eso tenga signos o síntomas de neurosífilis, y por último que el BDRL, es decir, la prueba que se le hace luego de realizar la punción lumbar al paciente, el BDRL, el líquido cefalorraquídeo, sea reactivo, o que tenga los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo mayores a 5, con proteínas también mayores a 45, perdón. Compañero, ¿lo puedes pasar, por favor? Listo. Ya en el tratamiento, en el manejo de estos pacientes, antes de llegar directamente al tratamiento farmacológico, obviamente no podemos olvidar el manejo integral. Entonces, el paciente, pues, realizar las campañas en relación a la información de las enfermedades de transmisiones sexuales. Es muy importante educar a los pacientes en cada una de nuestras consultas para que puedan identificar los síntomas subjetivos de la neurosífilis, o al menos de la sífilis. De alguna u otra manera, nosotros como personal de la salud siempre tener en cuenta que el paciente puede estar cursando con esta enfermedad y no dejarla a un lado. Entonces, ese criterio y esa sospecha diagnóstica siempre tiene que estar presente.
Ya en el tratamiento farmacológico, la primera línea y casi que la única, porque después de ahí comienzan como a haber situaciones específicas donde podemos utilizar otros medicamentos o podemos realizar otras cosas. Entonces, la primera línea vendría siendo la penicilina G cristalina, la vamos a utilizar de manera intravenosa, serían de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas, o también se puede utilizar en infusión continua para llegar a un total de 18 a 24 millones de unidades al día. Esto se va a hacer durante 10 a 14 días y este tratamiento también aplica para las pacientes que son gestantes y también para los pacientes VIH positivo, que van a ser la mayoría de los pacientes. Tenemos también una segunda línea. En el caso de la segunda línea es muy importante que pues que entramos, que solo se utiliza en los casos que se pueda garantizar la adherencia del tratamiento, porque es de alguna u otra manera una terapia conjugada o conjunta. Entonces vamos a utilizar la penicilina procaínica intramuscular de 2.4 millones de unidades al día, y aparte de eso, el Probenecid, que va a ser vía oral, 500 miligramos cada 6 horas. Estos se van a dar combinados ambos durante 10 a 14 días. Y ya tenemos otra terapia, que es una terapia que se va a realizar con ceftriaxona, puede ser intravenosa o intramuscular, pero debemos entender que existe muy poca evidencia científica de su eficacia, pero se tiene como uno de los tratamientos. Ya vamos a ver que específicamente se utiliza en algunos casos y que tiene una dosis entre 2 miligramos, perdón, una dosis de 2 gramos al día, ¿cierto? En estos pacientes. Sigamos, por favor, porque en el caso de las recomendaciones, entonces, teniendo en cuenta que algunos pacientes pueden presentar sensibilidad, hacia o alergia hacia las penicilinas, entonces tenemos el caso de realizar la desensibilización, ¿cierto? Este es un método en el cual nosotros lo que vamos a hacer es, de alguna u otra manera, administrarle a un paciente de manera segura un medicamento el cual es alérgico. Obviamente, como el paciente es alérgico a este tratamiento, que en el lugar donde se realice el tratamiento hay un carrito de paros, porque hoy el paciente puede llegar a estas situaciones, y la desensibilización se hace con penicilina B potásica. En este caso, esta viene en una suspensión en polvo, que lo que hacemos es diluirla en 250 miligramos de este polvo en 5 mililitros, y también viene en otra presentación que son tabletas de 500 miligramos. En el caso de los adultos, la dosis va a ser de 250 a 500 miligramos cada 6 horas vía oral, y en el caso de los niños, la dosis está entre 25 a 50 miligramos, pero esta vez va a ser por kilo. Esa dosis va a ser dividida en 3, 4 dosis diarias y listo. Uno de los datos de la guía es que la penicilina 5 potásica, en la suspensión oral que viene por 250 miligramos, que los vamos a diluir en 5 cc, eso va a ser equivalente como tal a 400 unidades, que al mismo tiempo va a ser equivalente a 400 mil unidades, perdón, que al mismo tiempo va a ser equivalente a 80 mil unidades por centímetro cúbico. Eso es como un datico que nos deja la guía para que nosotros como médicos lo tengamos muy claro. Y ya en el caso de los pacientes que tienen una sífilis tardía, el CDC recomienda como tal que la aplicación semanal, pues que la aplicación debe ser semanal, por 3 semanas, específicamente la penicilina G benzatínica intramuscular, 2.4 millones de unidades al día, como lo vengo diciendo, y ya una vez terminado pues el esquema de neurosífilis con la penicilina G, pero eso es una recomendación que nos deja como tal la guía. Esto se hace en la dosis como tal, es dependiendo. Si tenemos un paciente cuyo peso es mayor de 30 gramos, entonces va a ser de 1.2 a 1.4 millones de unidades cada día, y eso se da entre 7 y 28 días. Y ya en niños, si es dependiendo también el peso, y va a ser de 50.000 unidades por kilogramo. Y el máximo en el caso pueden ser 2.400.000 unidades. Pasemos, por favor. Ya casi para terminar, entonces tenemos el seguimiento. El seguimiento es lo que les decía ahorita adelante, que es lo que nos va a definir a nosotros si realizamos el tratamiento o no. ¿Y cómo hacemos el seguimiento? Simplemente evaluando estas 3 situaciones. Primero, que el recuento de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo debe descender al menos
entre 4 y 6 veces durante el tratamiento. Perdón, 6 meses después del tratamiento. Luego tenemos que el BRL en el líquido cefalorraquídeo se normalice alrededor de los 6 meses del tratamiento y ya por último la normalización de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, esta normalización de proteínas es muy lenta, por lo tanto no es un parámetro, digamos, que nos haga definir que el paciente requiere o no el retratamiento. Y ya por último, el retratamiento, en este caso específico, lo que vamos a hacer es simplemente pensar en las variables que yo les acabo de indicar. Entonces, si el paciente no cumplió con estas metas que yo me acabo de poner en el seguimiento, entonces vamos a hacer un retratamiento. Entonces, la indicación es que listo, luego de los 6 meses del tratamiento, obviamente a estos pacientes se les hace un seguimiento. Si no hay descenso de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, se va pensando en retratamiento. Si luego de un año del tratamiento no hubo descenso de los BLR en el líquido cefalorraquídeo, al menos 4 veces del valor inicial, entonces también se va pensando en un retratamiento. Y si luego de ese año tampoco hay un descenso, ni siquiera en los RPR en el suero, entonces este descenso debe ser como mínimo, lo decía anteriormente, entre 4 a 6 veces del valor inicial. Si no hay un descenso al menos de eso, entonces también se piensa en el retratamiento y se vuelve a realizar el mismo esquema que ya realizamos anteriormente. No hay como una opción adicional. Eso es todo en relación a la neurosífilis, compañeros. Ya nuestros compañeros van a comenzar a hablar de la neurocisticercosis. Listo, muy buenos días a todos. Vamos a dar como inicio a la parte de la neurocisticercosis. Este va a ser como el índice o los puntos que vamos a llegar como a tocar durante todo este tema. Va a estar compuesto por la introducción, microbiología, y así más adelante nos vamos a ir desenvolviendo en cada uno de estos. Pasa por favor, Dani. Listo, entonces, de manera introductoria, vamos a ver que la neurocisticercosis es considerada como una de las enfermedades parasitarias más comunes del sistema nervioso central. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es que la morbilidad que esta va a causar siempre es muy significativa y si no se llega a tratar, esta enfermedad puede llegar incluso a ser muy incidente la parte de la mortalidad. Como nuestro país es una de las zonas endémicas donde se encuentra esta patología, es como muy importante hacer énfasis en todo su manejo. Además de eso, hay que tener en cuenta algo y es que esta enfermedad puede llegar a tener variaciones de manifestaciones clínicas, por lo cual en el momento de llegar y tomar como un abordaje, se tiene que ser muy preciso para no pasar desapercibida esta y que se vaya a complicar más adelante. Siguiente, Dani. Listo, entonces vamos a hablar un poco de la microbiología. Vamos a ver que esta enfermedad va a ser dada por un parásito que es considerado como un gusano plano, llamado pues en su género los platelmintos. Estos parásitos por lo general son hermafroditas, tienen un sistema de digestión muy básico, entonces no es que requieran mucho en su metabolismo y ya vamos a encontrar que sus características morfológicas, vamos a ver que es segmentado y no va a tener como cavidades en general durante todo su trayecto morfológico. Pasa por Dani. Listo, entonces aquí les traigo como la taxonomía porque me parece importante identificar este tipo de parásitos porque tenemos otros muy parecidos, pero estos no van a causar como la misma patología. ¿Sigue, Dani? Listo, entonces aquí vamos a ver como de manera morfológica la composición del parásito. Este va a estar compuesto por un escoles que es la misma cabeza. El escoles va a estar o tiene en su composición 4 ventosas. Esas ventosas tienen la capacidad de evaginar e invaginar unos rostelos que son los mismos ganchos con los que se va a adherir a la pared intestinal. Entonces, ya dejando a un lado la cabeza o el mismo escoles, vamos a ver que tiene un cuello y después del cuello se van a presentar unas terminaciones segmentadas que se van a llamar proglótides. La combinación de cada proglótide forma el cuerpo que viene siendo el mismo estróbilo.
Entonces, lo característico y lo importante de cada proglótide es que cada uno de estas va a ser independiente y va a manejar como su sistema reproductivo y aquí va a almacenar sus huevos. Entonces, más adelante vamos a ver como la importancia que tiene este en el momento de su fisiopatología. Esta es una foto de una Taenia solium. En la flecha está marcando el escoles, no se llega a diferenciar muy bien el cuello, pero después de eso va a iniciar con cada proglótide y así sucesivamente se va a ir como tomando una forma más hipertrófica. Listo. Aquí vemos como uno de las fuentes de contagio más comunes que viene siendo la carne de cerdo que está infectada. Y así es como se ve en el interior del animal, que no podemos ver como unos nódulos que se van a presentar pues alrededor de las zonas infectadas. Y a la derecha tenemos una foto, una microscopía de barrido de uno de los huevos y viene mostrando pues ya como composiciones de este. Pasan. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco del ciclo de vida, que me parece algo muy importante porque de acuerdo a eso podemos notar o podemos llegar a prevenir desde una manera muy temprana para la intervención de esta enfermedad. El ciclo va a iniciar desde que se ingiere los huevos, ya sea por medio de la carne infestada y que sea mal cocida, o precisamente del medio contaminado, ya sea de la tierra, de las plantas, etcétera. Luego de este, el parásito lo que va a hacer es ir directamente al intestino y de ahí se va a liberar del huevo y se va a tener, a pegar desde las paredes del intestino y ya estando pues como pegado va a iniciar su proceso de nutrición. Aproximadamente este puede llegar a durar unos 3 meses de manera sintomática y en ese tiempo ya la tenia debe estar midiendo aproximadamente de 2 a 3 metros. Cuando ya alcanza esta longitud, esta va a iniciar a liberar diariamente cada proglótide, se le va a ir desprendiendo y todos estos huevos van a ir cayendo a las heces para ir, seguir con el ciclo y también va a causar una autoinfección. Entonces, la importancia va a radicar en la autoinfección porque todos los huevos que van quedando en el intestino se van a ir evaginando y van a pasar a la circulación sanguínea y por medio de esto se va a diseminar por todo el cuerpo. Uno de los puntos característicos ya vienen siendo directamente implantados en músculo, en cerebro y en ojos, que vienen siendo como las partes más significativas donde estos se van como a implantar. Listo, entonces, de acuerdo a eso, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Vamos a notar que esta enfermedad es muy característica en los países en vías de desarrollo, sobre todo cuando mencionamos Latinoamérica, África y Asia. En los países de primer mundo también vamos a ver esta patología, pero de acuerdo a que estos países ya tienen más condiciones de sanidad y salubridad, lo más frecuente en estos países es que esta patología se vaya a presentar en los inmigrantes. Entonces, lo que nos llega a plantear los estudios epidemiológicos, sobre todo los que se han hecho en Estados Unidos, es que las personas que llegan a presentar esta enfermedad son personas que habitan en el área rural a comparación de las personas que están en el área urbana. Las personas que viven en el campo son más frecuentes con este tipo de patología y va a ser una enfermedad que va a afectar tanto a hombres como a mujeres con un pico de aproximadamente entre los 20 a los 50 años. Y con los estudios que se han llegado como a realizar, están estableciendo que esta enfermedad se puede ver como más grave en la población femenina y en los niños. Ya vemos que en ciertas partes del mundo, como en África y en Asia, podemos ver esta patología con manifestaciones clínicas más frecuentes, como es la cisticercosis subcutánea, que vamos a ver que es como una presentación que va a presentar nódulos diseminados por todo el cuerpo. Entonces, de acuerdo a la epidemiología,
vamos a tratar como de establecer que esta enfermedad va a depender mucho de la gravedad. La gravedad está constituida por tres aspectos. El primero de ellos es el estadio del cisticerco. Cuando analizamos bien su evolución, vamos a encontrar que el cisticerco se puede encontrar en una forma vesicular, coloidal, granular y calcificado. La forma vesicular es la forma más leve de todas, es por lo general donde se está desplazando el cisticerco, no va a causar la mayor respuesta inflamatoria y tanto es así que puede pasar desapercibido hasta llegar a convertirse en una problemática más grave. Por eso es muy importante tener en cuenta esta forma vesicular, porque más adelante vamos a ver que hace un papel muy importante en las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos la forma coloidal, que ya viene a presentar una respuesta inflamatoria más grande, y aquí podemos empezar a ver cambios como edemas, cambios neurodegenerativos, también la infiltración en linfocitarias, etc. Por parte de la forma granular, ya es como uno de los estadios más grandes de respuesta inflamatoria, y tanto es así que puede llegar a causar como células multinucleadas, que también vienen siendo como que muy importante en el momento de la clínica. Más adelante vamos a ver qué es lo que va a pasar con este tipo de células. Y ya tenemos por último que es la parte del estadio calcificado, que prácticamente el cisticerco está en resolución. Lo que pasa es que no se puede como expulsar, y con la respuesta inflamatoria este se va a calcificar en la zona en que esté. Listo, entonces, esa va a ser el segundo aspecto que va a definir la gravedad de la enfermedad, que viene siendo orientada a la localización que va a tener el cisticerco. Entonces, grandemente vamos a ver que el cisticerco se puede implantar en el parénquima, puede presentarse en una forma miliar, que es como una forma diseminada por todo el parénquima cerebral, y también lo podemos encontrar en una forma parenquimatosa. Lo importante aquí es tener en cuenta que esta patología se va a localizar grandemente, y es como la mayor incidencia en tres espacios, que va a ser en el parénquima cerebral, en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos. Sí, más adelante vamos a ver como cada uno de sus presentaciones, o cómo se llega a ver como en la parte de las neuroimágenes, pero vamos a hacer énfasis como en estos tres lugares. Listo, entonces teniendo en cuenta los tres grandes lugares donde se va a implantar el cisticerco, los estadios anteriores, como los había mencionado, prácticamente la mayoría se da en el parénquima cerebral. Aproximadamente el 70-80% va a ir directamente a este lugar, a esta localización, y ya aparte vamos a tener las meninges, que es como les decía el espacio subaracnoideo, donde vamos a encontrar una reacción muy intensa inflamatoria, tipo inflamatorio, y ya puede haber un engrosamiento normal de las leptomeninges. Y ya por otra parte vamos a tener la localización que es en los ventrículos. Y la reacción al implantarse el cisticerco con estos es que puede llegar a interferir mucho, sobre todo en la circulación del líquido cefalorraquídeo, que más adelante vamos a ver como lo que puede llegar a causar con las manifestaciones. Aparte aparte de la localización y del estadio del cisticerco, que son los aspectos que van a definir la gravedad de la enfermedad, también vamos a tener un tercer aspecto, que va a ser el recuento parasitario. Es decir, entre más parásitos se encuentren en el parénquima o en la localización como tal, más grave va a ser la enfermedad. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver que la respuesta inmune va a hacer que la enfermedad pueda llegar a ser tanto asintomática como sintomática.
se va a presentar una neurocisticercosis asintomática, sobre todo cuando encontramos que hay una reacción muy rápida de los linfocitos TH2. Lo que van a hacer los linfocitos TH2 es que se van a encontrar al cisticerco en su forma vesicular, donde no esté como promoviendo una reacción inflamatoria, no es como muy grave su respuesta. Estos linfocitos van a ir hasta esta forma vesicular, lo van a reconocer y como no va a producir tanta respuesta inflamatoria, los linfocitos van a actuar eficazmente. Tanto es así que van a generar una respuesta inmunológica y con los factores proinflamatorios que ellos van a generar, van a ser muy eficientes en el momento de ir a reconocer otros parásitos. Tanto es así que no van a permitir como la implantación de esta forma vesicular. Entonces, por esta parte, vamos a ver que no, como no hay implantación, no hay respuesta, entonces no se van a manifestar nada. Y ya por la parte sintomática, que va a estar muy ligada a los tres aspectos que hablamos anteriormente, ya tener en cuenta que son tres aspectos, que es de acuerdo a la localización, el recuento parasitario y la forma de desarrollo en el que se encuentre el parásito. Listo, entonces vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Hay que tener en cuenta algo y es que la epilepsia es la principal manifestación clínica que se va a presentar en esta enfermedad, sobre todo cuando hay una implantación en el parénquima cerebral. Tanto es así que puede llegar a, a presentar como crisis focales o generalizadas. Y aquí como un dato muy importante que hay que resaltar, y es que en su estudio puede aproximadamente de un 30 a un 50%, cuando vemos el electroencefalograma, puede llegar a ser anormal, es decir, que no es como muy fidedigno este examen médico, y puede llegar a tener como una recurrencia a los 2 años. Cuando se va a iniciar como el tratamiento antipiléptico con estos síntomas, el paciente puede llegar a responder perfectamente en el momento de su primera administración. Pero ¿qué es lo que pasa? Más adelante puede llegar años en los que puede presentarse más recurrencia, y es debido a que el cisticerco puede estar persistiendo en el parénquima, o pues en la localización como tal, o se encuentre un cisticerco calcificado y este esté generando una respuesta inflamatoria muy abundante y pueda ser el causante de las epilepsias. Entonces, como tenemos esto, puede llegar a ser como una especie de resistencia al tratamiento. Es como algo muy importante porque hasta que no se llegue a intervenir quirúrgicamente y remover el cisticerco calcificado, no van a llegar a parar las convulsiones, los ataques epilépticos. Entonces vamos a ver que también hay una focalización neurológica, y es por eso que les decía al principio que esta enfermedad hay que tener un buen abordaje con esta y sus síntomas, porque sus manifestaciones clínicas llegan a ser muy generalizadas, como edema, vasculitis, inflamación, etcétera. Entonces no llega a ser como tan fidedigno como sus presentaciones. Tenemos la hipertensión endocraniana, que es la segunda manifestación principal que se va a llegar a presentar, sobre todo cuando están implantadas en los ventrículos, o sea, en el espacio subaracnoideo o la forma ventricular como tal. Y sobre todo cuando vemos que hay una implantación en las cisternas. Aquí vamos a ver como algo muy importante, y es de acuerdo a las alteraciones cognitivas también que se va a llegar a relacionar mucho, y es la forma racemosa. La forma racemosa es como cuando confluyen todos esos quistes y esos van a ir dirigidos hacia el espacio subaracnoideo, o cuando se llegan y
se van a implantar en alguno de los ventrículos y pueden llegar a causar el síndrome de Bruns, que va a ser el síndrome de acuerdo a la alteración de la mecánica de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto puede llegar a producir un efecto de masa, puede causar hidrocefalia, que son como causan las manifestaciones más frecuentes de esta obstrucción, y eso puede llegar como a empeorar el cuadro, y ahí hacemos como un refuerzo para decir que esta enfermedad sigue siendo muy generalizada con las manifestaciones clínicas. Y ya como forma extraparenquimatosa, como lo vimos anteriormente, una de las más frecuentes son las manifestaciones oculares, que pueden ser presentadas con amaurosis, pérdidas transitorias de la visión y así sucesivamente. Pasa, por favor, Dani. Y aquí va a ser, les dejo como este cuadro que dice en resumidas palabras las manifestaciones que se van a llevar a cabo dependiendo a la localización y a la forma de desarrollo en el que se encuentra el cisticerco. Entonces ahí se los dejo para que lo vean como con más detenimiento, y ya prácticamente ya cerramos toda esta parte de las manifestaciones. Entonces, para que siga mi compañera a continuación. Listo, yo les voy a continuar hablando sobre el diagnóstico, perdón, permítanme, yo enciendo la cámara. Listo. Entonces, hablando sobre el diagnóstico de neurocisticercosis, es importante recordar... Dani, no sé, perdón Dani, que no se ve la presentación, la has de compartir. Ay, ok. Ya voy. Qué pena, ya. Ahí la ven. Sí, ahora sí. Bueno, el diagnóstico de neurocisticercosis puede ser difícil debido a lo que nos decía pues Eric, la inespecificidad de sus manifestaciones, y que muchas veces estas pueden ser comunes a otras patologías. Básicamente, el diagnóstico se realiza mediante imágenes, existen unos criterios diagnósticos que ya se los voy a mencionar. Pero entonces recordar que el diagnóstico lo hacemos básicamente con neuroimágenes en un contexto clínico y epidemiológico compatible, y podemos realizar pues pruebas de laboratorio que son poco sensibles, poco confiables, y que generalmente se usan es para confirmar el diagnóstico. Entre las pruebas que tenemos serológicas está el Western Blot. Esta es la prueba que más se ha documentado, es la que se prefiere, la que mayor sensibilidad tiene. Se puede realizar en suero o líquido cefalorraquídeo. En suero tiene una sensibilidad del 94 al 98%, especificidad del 100%, pero esto es para detectar dos lesiones o dos parásitos vivos, o en la forma subaracnoidea. Cuando tenemos una lesión única, esa sensibilidad disminuye entre el 50 y 60%. El líquido cefalorraquídeo tiene una sensibilidad del 90 al 100% y no tiene reacción cruzada con otras especies de tenias. El ELISA es otra prueba serológica que se ha documentado también. Tiene ciertas limitaciones, por lo cual pues no es como la que se prefiere. Se puede realizar en líquido cefalorraquídeo y suero. Tiene sensibilidad del 89% y especificidad del 93% cuando se realiza en quistes viables, que corresponden a la forma vesicular, coloidal y granular que nos mencionaba Eric. Y se puede realizar en suero cuando hay varios quistes viables o cuando tenemos la forma racemosa. Estas dos pruebas que les acabo de mencionar utilizan antígenos para detectar anticuerpos contra Taenia solium. Otro examen que podemos realizar es el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, que también es inespecífico. Se encuentra un líquido cefalorraquídeo de tipo inflamatorio con pleocitosis mononuclear de
de 15 a 300 células por unidad de litro, de las cuales el 80 al 100% son linfocitos. Podemos encontrar proteinorraquia leve de 50 a 300 miligramos por decilitros, y la glucosa generalmente es normal. Cuando la encontramos menor a 40 miligramos por decilitro, este se ha considerado un indicador de mal pronóstico. Otras pruebas de laboratorio que se pueden realizar es el leucograma, en la cual se podría encontrar eosinofilia mayor al 10% en el 37%, hasta en el 37% de los casos. Se ha estudiado la PCR en líquido cefalorraquídeo, pero se han encontrado resultados variables en cuanto a sensibilidad y especificidad, por lo que no se tiene pues como método diagnóstico. Y el coprológico también se podría usar, pero es poco sensible y no es un método diagnóstico fiable, debido a que la expulsión de proglótides en líquido, en heces, es variable, y debido a que no todos los pacientes tienen concurrencia de teniasis intestinal y neurocisticercosis, entonces por eso no nos sirve como para prueba diagnóstica. Como les había comentado, entonces el diagnóstico es básicamente por neuroimágenes, se realiza o es el punto más importante del diagnóstico. Las imágenes que utilizamos son la TAC simple y la resonancia magnética, siendo la resonancia magnética mucho más sensible debido a que nos ayuda a detectar edema, cambios degenerativos, los quistes más pequeños, los quistes de ubicación ventricular, en tallo cerebral, en base del cerebro, cerebelo, en ojo y en médula espinal. Mientras que la TAC simple tiene una sensibilidad, especificidad mayor al 95%, pero esta es ideal sobre todo para las calcificaciones, para detectar calcificaciones. Miren que esta sensibilidad y especificidad disminuye mucho en las formas cisternales, que incluyen la forma subaracnoidea y la forma ventricular y la forma subaracnoidea. Como nos había mencionado Eric, dependiendo entonces del estadio del cisticerco y de la localización del cisticerco, van a ser las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, también de esto va a depender el tratamiento. Vamos entonces a ver que en el estadio vesicular, que es el que es muy importante que lo reconozcan y se lo lleven como en mente, es porque uno de los criterios diagnósticos absolutos con el cual podemos hacer un diagnóstico definitivo de neurocisticercosis es la visualización del escoles en la resonancia magnética. Entonces, miren, por ejemplo, este es el primer estadio vesicular. En este estadio tenemos que el parásito va a estar en una forma viable, indica pues como la instauración del parásito en el cerebro. Se va a presentar visualización del escoles, va a haber un ligero engrosamiento de la pared del quiste y puede haber un ligero edema perilesional o no lo puede haber. O sea, pueden o no pueden estar. Quiero que recuerden también que los quistes por cisticercosis tienen una intensidad similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, en una resonancia magnética en T2, en la cual el líquido cefalorraquídeo, recordemos, se observa hiperintenso, el quiste va a ser hiperintenso. Entonces, miren, por ejemplo, esta resonancia magnética en T2, observamos múltiples lesiones quísticas de tamaño similar, sobre todo el lóbulo occipital y temporal derecho. Miren que es hiperintenso y tiene como un punto hipointenso en el centro, que es lo que se conoce como el escoles. Este es el escoles. Este representa el estadio vesicular. Miren esta resonancia magnética en T1, donde recordemos que el líquido cefalorraquídeo se observa hipointenso, el quiste se va a observar hipointenso, tenemos quistes hipointensos y aquí el escoles se va a visualizar hiperintenso. Miren que se observa, por ejemplo, en un engrosamiento mínimo, engrosamiento lineal mínimo de la pared
quística. Aquí también lo observamos. Y esta no parece tener como edema asociado, porque lo que les dije, el edema y el engrosamiento pueden o no pueden estar presentes. Pasemos al estadio coloidal o vesicular coloidal. Aquí inicia pues como la destrucción del parásito, hay mucha respuesta inflamatoria. Vamos a encontrar entonces que ya no se va a observar el escoles, va a haber edema perilesional y va a haber engrosamiento de la pared del quiste. Miren esta resonancia magnética en T2, en un corte axial, múltiples también lesiones quísticas, pero fíjense en estas dos lesiones quísticas grandes, hiperintensas, que se encuentran en el lóbulo frontal izquierdo, en las que observamos la lesión quística, como les dije, hiperintensa. Miren el realce o el engrosamiento de la pared quística y miren que tiene mucho edema perilesional asociado. Esta es una resonancia magnética en T1, corresponde al mismo paciente y miren que cambia, entonces ya en T1 lo vemos hipointenso y observamos el engrosamiento también de la pared quística. En el estadio 3, que es el granular o granular nodular, en esta lesión, entonces ya luego que inicia la respuesta inflamatoria, se empieza... Ya inició la respuesta inflamatoria y aquí se empieza a destruir el parásito, por lo tanto hay reducción del tamaño del quiste. Vamos a tener una lesión nodular pequeña con realce en anillo y el edema es leve. Observen esta resonancia magnética en T1 con gadolinio. Tenemos una lesión quística nodular, una lesión quística con forma como de anillo. A nivel del ganglio, de ganglios basales izquierdos, que si la pasamos a observar en una secuencia FLAIR, que recordemos que es la que extrae el líquido cefalorraquídeo y por tanto todo lo que observemos hiperintenso es edema, miren que podemos observar que esta lesión tiene edema asociado. Y este es otro paciente, aquí en la imagen B. Tenemos una resonancia magnética en T1 con contraste, también se observa entonces como una lesión nodular, miren que tiene esa forma en anillo, parece también tener algo de edema asociado en lóbulo temporal izquierdo. Y en el estadio calcificado, que como les mencioné, se observa mejor en la TAC simple, miren que se observan entonces múltiples lesiones hiperintensas. Estas generalmente no tienen edema porque vamos a ver más adelante que una de las causas de epilepsia es esta forma calcificada porque se cree que queda algo de reacción inflamatoria. Y como les había dicho, otra manera de clasificar pues la neurocisticercosis es de acuerdo a la localización. La forma de presentación más frecuente entonces de estas es la parenquimatosa, seguida por la extraparenquimatosa, que comprende la cisternal, la meningia, la espinal, la miliar, y la forma extraparenquimatosa, que es la ocular, que es muy rara. Les voy a hablar entonces, ahora les voy a mostrar cisticercos parenquimatosos que comprometen, como su nombre lo dice, el parénquima cerebral. Miren que se observan múltiples lesiones quísticas, por ejemplo, aquí en esta TAC con contraste se alcanza a observar la lesión aquí como hipodensa. Miren aquí en esta resonancia magnética en T2, vamos a observar dos lesiones quísticas hiperintensas, como en la corteza cerebral. Esto es en lóbulo derecho. Y miren, aquí también se observa entonces una lesión. Esta es una resonancia magnética en T1, observamos una lesión quística. Miren que parece tener algo de realce y observen el escoles hiperintenso dentro de esa lesión quística. Este estaría en un estadio entonces vesicular. Los cisticercos subaracnoideos, ¿cierto? Como su nombre lo indica, se localiza en el espacio subaracnoideo, pueden ser silvianos, pueden afectar la convexidad o pueden ser basales. Miren en esta resonancia magnética, este es un gran quiste, lesión quística hipodensa de gran tamaño, localizada en fisura silviana derecha.
tiene edema asociado, miren, incluso parece que causará algo de desviación, desviación de las estructuras. Miren esta resonancia magnética en secuencia FLAIR, observamos unas lesiones quísticas en la profundidad de los surcos temporales posteriores, parece tener algo de realce, ¿cierto? Y miren que tiene edema asociado. Y tenemos también la presentación basal, que afecta las cisternas de la base. Miren estos múltiples quistes que están afectando, se encuentran entonces en cisterna cuadrigeminal, supracelar, interpeduncular, y miren que causan como distorsión de la estructura, ¿cierto? Distorsión de las estructuras adyacentes. Miren. Les voy a mostrar una imagen de la forma racemosa porque esta forma es muy importante porque implica muy mal pronóstico e implica progresión de la enfermedad. La forma racemosa es una forma de presentación de los quistes subaracnoideos. Miren que se observan entonces en esta resonancia magnética en T1 unas lesiones quísticas como septadas. Miren, en T2 se observa mucho mejor, hiperintensas, septadas, y tiene este nombre de racemosa porque tienen forma como de racimo de uva. Y miren, observen aquí en secuencia FLAIR también. Esto se encuentra entonces afectando y distorsionando la cisterna prepontina. Los cisticercos ventriculares, como ya les dije, también son frecuentes, aunque pues esto no es tan frecuente, es una de las más frecuentes pues dentro de lo que cabe. Generalmente afectan el cuarto ventrículo y causan mucha hidrocefalia debido a obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Observen esta secuencia esta resonancia magnética con difusión en las cuales observamos un quiste, una lesión hiperintensa quística en este es el ventrículo lateral derecho. Observen esta imagen que corresponde al mismo paciente, resonancia magnética en T1, podemos entonces visualizar también la lesión quística. Y miren, esta imagen es de otro paciente, pero les quería mostrar cómo se observa esta lesión quística grande a nivel del cuarto ventrículo. Miren que causa desplazamiento del cerebelo, parece tener como engrosamiento, ¿cierto? Engrosamiento de la pared y parece que estuviera en un estadio coloidal. Miren, y hay como un quiste adyacente superior a esta lesión quística grande. Y la cisticercosis ocular, una forma rara de presentación que puede invadir el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extraoculares, causando pues manifestaciones clínicas. Observen este quiste, esta lesión quística hipointensa que se observa aquí como lateral al músculo, adyacente al músculo recto lateral. Estos pueden ser múltiples o únicos, pero esta es una forma de presentación rara. Lo mismo que la localización espinal también es poco común. Observamos múltiples, miren, lesiones quísticas hiperintensas en esta resonancia magnética en T2, con algo de afectando pues la región torácica, que es la más comúnmente afectada. Y vean aquí a nivel lumbar, algo de reacción leptomeningia, esto corresponde al mismo paciente. En esta imagen tenemos una resonancia magnética en T2, en el corte sagital. Miren también esta lesión quística hiperintensa. Ahora sí les voy a hablar de los criterios diagnósticos. Ya les había dicho que las imágenes eran importantes por esto, porque la visualización del SCOLES es importante para realizar pues el diagnóstico de esta, debido a que es con un criterio absoluto realizamos diagnóstico. Entonces, estos son los criterios, como les había mencionado hace un rato los compañeros, tenemos criterios absolutos, mayores, menores y epidemiológicos. Les voy a dejar este cuadro para que lo revisen y para que lo puedan como interiorizar. Y decimos que tenemos un diagnóstico definitivo de neurocisticercosis cuando tenemos un criterio absoluto, dos criterios mayores más uno menor, más uno epidemiológico, y tenemos un diagnóstico probable cuando tenemos un criterio mayor,
2 más 2 menores, cuando tenemos un criterio mayor, uno menor y uno epidemiológico, o cuando tenemos 3 criterios menores y uno epidemiológico. Esto también lo pueden como revisar con más detenimiento. Entre los diagnósticos diferenciales los podemos clasificar de acuerdo pues al estadio en que se encuentran. Los cisticercos en estadio vesicular y coloidal podemos hacer diagnóstico diferencial con tuberculomas, corresponden a esta imagen que les puse acá. Miren que esto parece un cisticerco en estadio vesicular, hiperintenso con un punto hipointenso dentro de la lesión, pero en realidad se trata de un tuberculoma. También debemos hacer diagnóstico diferencial con abscesos piógenos, toxoplasmosis, neurosífilis, hidatidosis, neoplasias primarias o secundarias, y en el estadio nodular o calcificado hacemos diagnóstico diferencial con cavernomas y microangiopatía amiloide. Miren, por ejemplo, este es un glioblastoma, podría confundirnos y pensar en una cisticercosis, ¿cierto?, coloidal, una lesión quística que parece tener realce. Miren, por ejemplo, esta cavernoma, como les decía, aparece en lesiones, se podrían confundir con lesiones calcificadas por cisticercos. Y miren este absceso cerebral, también parece ser pues una lesión quística con realce y con edema, nos podría confundir. Cuando tenemos aracnoiditis basilar, podemos confundirla entonces con una meningitis carcinomatosa o con enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, tuberculosis o meningitis fúngica. Y en la presentación espinal, podríamos entonces confundirlo con un ependimoma. Miren que esto es un ependimoma. Miren que está localizado como en cuarto ventrículo y les acabo de mostrar una lesión en ventrículo pues, por cisticerco que podría confundir. También podemos hacer diagnóstico diferencial con astrocitoma quístico, cavidades siringomiélicas, quistes hidatídicos. Miren, estos son quistes hidatídicos, puede ser diagnóstico diferencial, se puede confundir, y quistes congénitos. El tratamiento, hablemos entonces del tratamiento. Ya les había dicho, depende de las manifestaciones clínicas, del estadio pues del cisticerco, del grado de respuesta inmune contra el parásito, de la localización y del número de lesiones. A nosotros como médicos pues generales nos interesa entonces como sobre todo la forma de presentación más frecuente de la enfermedad, que es la epilepsia, ¿cierto? Como dice pues aquí, eso va a depender, el tratamiento de la epilepsia, de la semiología de las crisis, de las características del paciente y de las potenciales interacciones con otros tratamientos. Esto, por lo tanto, debe ser como evaluado e individualizado en cada paciente. Pero dicen que en general, se dice pues que en general el 50% de los pacientes responden bien a monoterapia de primera línea, con anticonvulsivantes pues de primera línea. Yo les quise poner aquí la carbamazepina y la dosis de carbamazepina, que es uno de los más utilizados, pero también se podría utilizar fenitoína y ácido valproico. Miren, aquí les dejo una referencia para que revisen cuáles más medicamentos y en qué dosis nos sirven. Carbamazepina, entonces, se recomienda una dosis de 200 miligramos día por vía oral, dividido en 2 dosis. Se puede aumentar la dosis cada 3 días hasta alcanzar dosis de 400 a 800 miligramos, también divididos en 2 dosis, pero en general la dosis ideal es la dosis en la que el paciente se controle. Como les había dicho, el 50% de los pacientes responden a esta, pero hay un porcentaje, el otro por 50% pueden tener pues recurrencia de esas crisis, y esto va a depender de si hay calcificaciones, si el paciente presentó crisis recurrentes o si tuvo múltiples crisis antes de iniciar la terapia. Por lo tanto, entonces, en estos pacientes con calcificaciones y presentación multiquística, no se recomienda suspender la terapia antiepiléptica. Otro pilar de tratamiento, pues, son los esteroides. Aquí están las indicaciones. Generalmente buscamos entonces reducir el edema, realizar profilaxis para infarto cerebral, reducir la hidrocefalia. Utilizamos dexametasona o prednisolona en esta dosis de 0.1 miligramo kilogramo día, la dexametasona, o 4.5 a 12 miligramos día, y la prednisolona 1 miligramo por kilogramo día. Este tratamiento se recomienda entonces instaurarlo un día antes de iniciar la terapia antiparasitaria,
mantenerlo durante la terapia antiparasitaria y seguir con el tratamiento hasta 1 o 2 semanas después de haber realizado la terapia y realizar desmonte gradual de este. Los cisticidas o antiparasitarios que se prefieren en estadios vesicular o coloidal y no se usan en calcificaciones, preferimos albendazol. Se ha preferido pues albendazol sobre praziquantel, pero se puede usar cualquiera de las dos. Estas son las dosis, albendazol en dosis de 15 miligramos por kilogramo días, dividido en 2 dosis diarias por 8 a 14 días. Y en caso de que sea un quiste único, se da solo por 3 días. Y praziquantel en dosis de 50 miligramos por kilogramo día por 1 a 2 semanas. En caso de que sea un único quiste, se recomienda un solo día de tratamiento, y si es recurrente se recomienda dar 100 miligramos por kilogramo día, o incluso hay estudios que hablan de beneficios de la terapia combinada de albendazol y praziquantel. Y ya para terminar, les voy a hablar de las indicaciones de neurocirugía. Las indicaciones básicamente pues absolutas son las neurocisticercosis extraparenquimatosas. En los quistes intraventriculares, por ejemplo, se realiza extracción por neuroendoscopia, y en la hidrocefalia por quistes racemosos o ependimitis, pues como causan esa hidrocefalia, se podría pues considerar la derivación ventricular. Y otra indicación pues de cirugía es la cisticercosis espinal. Se han hablado de otras indicaciones relativas, que eso pues le compete como al neurocirujano, y son como individualizadas a cada paciente. Son las grandes quistes coloidales parenquimatosos, quistes racemosos subaracnoideos que estén generando efecto de masa, necesidad de biopsia para confirmar un diagnóstico en cisticercosis atípico. Y se ha descrito también que en caso de esos pacientes con epilepsia intratable se puede realizar diagnóstico, se puede realizar cirugía. Aquí les dejo todas las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muy bien. Doctores, preguntas. Bueno, normalmente nosotros operamos, cuando los quistes son muy grandes, los llevamos a cirugía solo si produce síntomas. Listo. Esto es un proceso larvado muchas veces para que ese quiste crezca tanto y produzca síntomas, que muchas veces los pacientes, y más del campo, llegan al hospital y les hacen por X o Y motivo una imagen y le encuentran un quiste gigante. Pues nosotros muchas veces, si el paciente sí totalmente asintomático, nosotros no los operamos. Les damos los antiparasitarios y listo. Si presenta algún síntoma en el seguimiento, inmediatamente se lleva a cirugía. Siempre hay que sacar el Scolex, siempre. Hay que ir por el quiste, se drena y siempre es el Scolex. Si usted no lo saca, definitivamente deja ese pedacito, y esos quistes gigantes es difícil encontrarlo algunas veces, uno se pierde. Entonces, hay que tratar de sacarlo. Si no lo saca, eso vuelve a llenar la parte del quiste, la parte líquida. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, dudas. Muy bien. Excelente exposición. Listo. En todos los requisitos que siempre hablamos. Excelente, de verdad. El tiempo es el único detalle, ¿cierto? Pero muy buena exposición, de verdad, muchachos. Bueno, doctores, si no hay preguntas o dudas, terminamos, nos vemos el miércoles. Entonces seguimos con el otro. Me imagino que seguimos en la misma sesión, ¿cierto? Para que los otros se conecten, ¿ok? Profe, Sí, creo que sí, que ya hay compañeros del otro grupo conectados. Muchas gracias.